perdí y volví a sonreír. No quedaba nadie más aquí que tú y yo. Con ustedes, Mike Polta. ¿Cómo estás, Mike? ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, encantado de tenerte por acá. Siempre va a ser el podcast de Hola Lisahola un sitio de bienvenida para todos los que son artistas creativos, todos los que están acá a punta de lanza, haciendo de su creatividad una realidad y no nada más dejarlo en ideas. Y tú te has enfocado en dar guerra desde chiquito y en realizar todos esos sueños. ¿Cómo fue que tú te fuiste acercando a la música? Pues los inicios fueron por parte de mis papás. Cada uno tenía una perspectiva bien diferente de lo que era musical y de lo que era inclusive actual, ¿no? O sea, mi mamá escuchaba Mecano y escuchaba Timbiriche y como todo ese tipo de cosas poperas de los 80s. Ajá. Bien fan. Y yo también soy hijo de Chayanne. Anda, yo también. Sí, claro. No, y yo Y mi papá. Chayanne, Pablito Ruiz y demás, yo le tiro todavía más por eso. Y mi papá escuchaba como Mocedades, como Canto Nuevo, Oscar Chávez, estos cantos de protesta y los Beatles también. Entonces viajábamos muy seguido en carretera y ya cuando estábamos un poquito más grandes, mi papá nos decía, no, pues vamos a comprar un disco cada quien, ¿no? Cada quien elija un disco y para irlo escuchando en la carretera. Él se compró uno de Polo Polo. Ajá. Ahí sí le varió. Sí, dijo, para que varíe. Nosotros nos reíamos y no sabíamos ni de qué nos estábamos riendo porque estábamos muy chiquitos. Nada más mi papá arrancaba la carcajada y nosotros también. Y es que aparte estaban las risas en vivo, ¿no? Ahí sí te reías. ¿Quién sabe qué dijo? Y yo era muy fan, o la familia era muy fan de Los Simpson. Y había un disco, un cassette de los Simpson Cantan Blues. Uh-huh. Que eran las voces originales de Estados Unidos con canciones creadas para el disco. Y ese fue así como mi primer acercamiento, se podría decir. Y luego mi papá me regaló una colección de los Beatles. Yo me compré un primer disco que fue El Rey de Café Tacuba. Uh-huh. En cassette, y en CD fue el Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Yeah. Y ahí empezó como esa pasión por escuchar más que nada, ¿no? Entonces siento que a mí se me dio mucho lo de... Me enamoré tanto de estar escuchando música que terminé haciendo música. Los primeros pasos pues fueron gracias a un amigo que en la secundaria él tenía, pues desde que tenía yo creo que unos 6 años más o menos tocando batería. Pues ya tenía unos, que en secundaria tienes como 12, 13 años, y ya tenía él como 6 años tocando batería, entonces tocaba súper bien. Y yo iba y yo también quiero hacer algo, yo también quiero tocar. Llegábamos a la sala de su casa, escuchábamos discos completos de rock en español, de Fobia, de Soda Stereo, de Maná, de todo ese tipo de grupos. Y él aventaba las baquetas y tocaba súper bien. Y era como que bueno, pues yo también quiero. Y en tercero de secundaria hicimos una bandita que yo no tocaba nada, yo hacía como que tocaba en realidad, y el que tocaba todo era él con la batería. Ajá. Y a partir de ahí, pues empezó como la búsqueda, ¿no? De estar en un proyecto, de tocar y todo. Pero lo curioso es que la mayoría de la gente normalmente empieza con tocando covers, tocando canciones de otros. Y yo no, yo quería empezar haciendo música original. Lo cual fue bien difícil al principio porque pues tienes que inspirarte normalmente de alguien o de algo, o a conocer algo de canciones para poder empezar.
Claro. Entonces, lo que yo hice fue aprenderme un círculo, me aprendí el círculo de do. Ajá. Y con el círculo de do hice muchas canciones, pero, o sea, no variaban porque era el mismo círculo, era la misma progresión de acordes y todo. Y después me invitaron a una banda donde estaba el baterista que era mi amigo, se llamaba Rabia Páramo. Era un tipo así como medio Pearl Jam y como... Sí, como era medio grunge el proyecto. Ajá. Y a partir de ahí, pues ya fue así. De ahí salió otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto. Y fui abriéndome camino hasta que llegué a un proyecto llamado Pretzel, que era más o menos como de culto, se podría decir. Una de esas bandas de culto independientes que siempre están underground, pero mucha gente las conoce. Uh-huh. Todo. De hecho, pues ellos salieron a la par con bandas como... Pues tocaban con Panda y tocaban con Jumbo y tocaban con bandas pues de la llamada oleada regia, ¿no? Claro. Del movimiento regio que se gestó en ese tiempo. Pero ellos no despegaron, digamos, de la misma forma que los demás y se quedaron como una banda de culto. Entonces hice una audición y me quedé. Y a partir de ahí, pues Fancy Noise, que era como pues era gente que se unía a hacer tocadas. En casas, en bares, en lugares donde se permitiera, Fancy Noise estaba ahí. Entonces esa fue como mi escuela, ¿no? Y a partir de ahí empecé, audicioné en otra banda y quedé como bajista sin saber nada de bajo, no sé por qué, no tengo idea de cómo. Así entré yo a Hispanic a hablar inglés cuando yo no sabía inglés. Sí, Aprende a cantar los vergas. Exacto, así que, ¿sabes hacer esto? Sí, órale, vas. Bueno. Entonces, así fue. Y era bien curioso el contraste porque era una banda de pop donde era bajista y estaba el Pretzel que era underground. Entonces, era una situación bien curiosa. De pop tocábamos, o sea, no sé, hicimos una tocada en la arena, por ejemplo, de que le abrimos Aventurera y cosas así, y luego al día siguiente tocaba en la casa de no sé quién, en la cocina, ¿no? Así que con Pretzel. Entonces era muy chistoso como que vivir los dos mundos. El contraste completo de que hicimos una entrevista en esa para Hermes Music y luego al día siguiente nos íbamos a tocar a Ciudad de México a un lugar donde, o sea, con Pretzel, a un lugar donde había un árbol en medio y iban 10 personas a verte, ¿no? Entonces era como todo el contraste completo muy, muy padre. Y eso me empezó a impulsar a hacer música de habitación, ¿no? O sea, era como llegaba a mi casa, tenía una grabadorcita, una casetera y me ponía a grabar canciones ya mías, ¿no? Pero ¿Y qué inspiración tenías en ese entonces? ¿Te soñabas así como yo quiero ser como tal grupo, como tal rockstar o algo así? Pues siempre era mi idea inicial siempre fue así como que voy a tocar en una banda, sí, no sé, por ejemplo, en ese entonces yo decía voy a ser músico invitado de Placebo, por ejemplo. Claro. O sea, obviamente estaba súper alto mi no, sueño, pero bien dicen que hay que apuntar la flecha bien alto para ver dónde cae. O sea, bueno, pues sí, entonces mi idea siempre fue como que ser músico de alguien más. Y las canciones que yo sacaba, pues eran como nada más como ejercicio, se podría decir, ¿no? Era como que, bueno, no estoy tocando con alguien ahorita, o no hay tocada ahorita, entonces me voy a sentar en mi alcoba a tocar algo, ¿no? Inventar algo. Y empecé a trabajar en eso, y ya cuando me hice como unas 12, 13 canciones, había un movimiento que se hizo otra vez en Monterrey, donde había muchas tocadas y conocí a un grupo que se llamaba Rubik. El grupo ya tenía como 10 años tocando, alguna cosa así, ya era un grupo que ya tenía mucho tiempo tocando y los integrantes venían de bandas muy conocidas de antes que formaron ese proyecto.
y uno de ellos se hizo muy amigo mío. Y le dije, bueno, pues digo, es amigo músico, igual y me puede dar una retroalimentación de lo que estoy haciendo. Y me dijo, oye, están muy padres tus canciones, vamos a sacarlas. Y yo, no, ¿cómo crees? No, yo estoy ahorita con este proyecto. Y en ese proceso yo había hecho mi primer proyecto, ya digamos, personal, que se llamaba Adiós Saturno, donde ya empezaba a componer un poquito. Y lo hice con compañeros de la facultad. Bueno, no estuve en la facultad de música, estuve en el CEDART. Entonces, con compañeros del CEDART hicimos un proyecto que se llamó Adiós Saturno y empezamos a tocar y todo. Y estaba interesante porque la manera en que nosotros nos abrimos camino fue... o sea, estando en la punta de todo el cotorreo y yendo así de que a tocadas a ver a grupos tocar, aunque nosotros no tocáramos, estábamos ahí. O sea, en todos lugares estaba Dios Saturno. Íbamos a una tocada de alguien, ni siquiera sabíamos quiénes eran y ahí estábamos escuchando música, no participando. Ajá. Y después empezamos a hacer nuestros propios eventos e invitábamos a los grupos que ya habíamos escuchado o que ya habíamos visto. Y nos fuimos abriendo paso poco a poquito. Entonces, para ese entonces, pues ya teníamos más o menos ahí un nombrecito y pues los de Rubik tocaban a cada rato y a cada rato compartíamos escenario, entonces por eso empezamos a tener una amistad. Ajá. Y ya así quedó. Yo seguí con Adiós Saturno, ellos siguieron con Rubik. Yo no me animé en ese momento, así que dije, no, ¿cómo crees que voy a sacar estas canciones? Ya había escrito algo para Adiós Saturno, ya tenía algunas canciones ahí, pero era un poquito distinto lo que estaba haciendo como que en Alcoba. Uh-huh. Porque Adiós Saturno era un poquito más alternativo y más rockerón y lo que estaba haciendo era un poquito más como un concepto artístico de que tenía una idea de un personaje como más con unas canciones que tenían un seguimiento como más conceptual. Uh-huh. Total, pues ya al final de que nos tocó que Adiós Saturno llegara a la parte esta donde hubo un poquito de violencia en la ciudad y todo y se paró muchas cosas. Uh-huh. y tuvimos una experiencia muy fuerte. Tocamos, ese día parecíamos mariachis, tocamos como 4 veces en diferentes bares y en diferentes eventos. Uh-huh. Y terminamos en una fiesta en una casa y hubo una situación pues fuerte donde la policía se metió a la casa a la fuerza. Uh-huh. Y golpearon a nuestro baterista, sometieron al guitarrista, metieron a la cárcel a mi bajista. O sea, fue así de Rockstar, esa fue noche de Rockstar. Más no podríamos ser, o sea, fue noche de Rockstar. Ese día estuvo bien curioso porque justo ese día una reportera nos dijo, oigan, quiero seguir un día con Adiós Saturno y hacer un reporte de ustedes. Pobrecita, porque terminó en la cárcel con nosotros ese día. El documental más peligroso que le tocó hasta el momento. Sí, o sea, estuvo bien denso, porque al final todos terminamos en la cárcel. Uh-huh. O sea, la razón fue porque estábamos haciendo ruido, o sea, porque estábamos en una fiesta y demás. Uh-huh. Pero violentaron la casa, aventaron gas, le pegaron al papá, o sea, hubo una situación bien grave. Uh-huh. Y a partir de ahí, los demás de la banda, digo, y con justa razón, pues se asustaron. Yeah. Y ya no querían tocar, ya no querían hacer, no, es que vamos a calmarnos un poquito y demás, está muy violento en la ciudad. Fue cuando pasó lo del Café Iguana. Uh-huh. Y todo. Entonces nos detuvimos y los demás ya no quisieron hacer algo y pues yo tenía esas canciones guardadas. Fue como un reset aquí en Monterrey para antros, para bares, para grupos, para un montón de gente, porque la verdad se paró mucho. Sí, se paró mucho y realmente, digo, a pesar de que sí revivió en algún momento el barrio, digo, ahorita pues obviamente no es posible por toda la pandemia y demás, pero pues nunca fue, básicamente... Nunca fue lo mismo.
Exacto. Sí, o sea, nunca, a pesar de que revivió, a pesar de que ya después hubo más gente y hubo más bares incluso y más lugares, nunca fue lo mismo que antes de esa situación. Uh-huh. Entonces, cuando terminó eso, pues yo hablo con Jera de Rubik, con el compañero, con el amigo que me había dicho, oye, tus canciones están padres. Y le digo, pues vamos a ver, o sea, vamos a ver qué pasa. Y tentativamente yo estaba buscando un nombre para el proyecto y quería ponerle un nombre como José, Juan Gabriel, o sea, como una cosa así, o sea, un nombre de ese tipo. Pero decía, es que no tengo la voz de ese tipo de personajes y se va a confundir mucho y, o sea, me van a acribillar, van a decir, pues ni cantas bien, o sea... ¿Cuál José? José, ni que nada, o sea, entonces dije, bueno, tengo que buscar, tengo que empezar a jugar con el nombre. O sea, como nombre... Camila o Susi 4 y dice, ¿y dónde está Susi? Y yo, ¿dónde está Camila? Es el nombre. Ajá, y realmente mucha gente no lo piensa, pero en realidad, pues sí tiene un peso, ¿no? Ponerle un nombre a un proyecto. Claro. Y a veces hay proyectos que son muy buenos, pero su nombre no tiene como mucho sentido para lo que están haciendo. Uh-huh. O a veces con el paso del tiempo ya te olvidas de eso porque ya su música habla por sí misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo estaba jugando con mi nombre es José Miguel. Uh-huh. Entonces empecé de que José Miguel suena muy telenovelesco, ¿no? O sea, como muy dramático. Entonces yo decía, pues a lo mejor si le pongo así, uh-huh. No, mejor no. Y empecé a jugar mucho con el nombre de tal forma que uní de Miguel la palabra MI, digo, las letras MI, y de José JO, y le puse Mijo al proyecto. Uh-huh. Entonces dije, ya me imagino siendo regio, siendo aquí en Monterrey, lo primerito que me van a decir, ¿no? O sea, el bullying que me van a hacer por ponerle mi hijo, ¿no? Ajá. De que, no sé, mi hijo, como te dice tu abuelita, ¿no? O sea, algo así leve, bueno, pues como te dice tu abuelita. Algo leve. Algo leve. Pero luego, o sea, sí nos pasaba que en entrevistas sí salía como que esa... Está brutal el nombre. Sí, y de hecho después le dimos un concepto más padre, porque descubrimos que el mijo en realidad era como un alimento, es como un arrocito que le dan a los pajaritos. Yeah. Pero también dentro de una dieta que se le llama la dieta Zen, es el alimento principal, y la dieta Zen sirve para tener tranquilidad en la mente. Uh-huh. O sea, se busca como que con esa dieta busques una estabilidad corporal para que te dé paz mental. Ya. Yeah. Entonces a partir de ahí dije, es que la música de mi hijo es paz mental, ¿no? Igual a paz mental. Uh-huh. Entonces empezamos a construir mucho y a elegir canciones que tuvieran que ver un poquito con ese concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera canción que elegimos para grabar fue una canción que era una canción de cuna. La canción se llama Nostalgia y básicamente es una canción de cuna. Pues por lo general, ese tipo de canciones, al tener xilófonos y al tener como ese tipo de sonidos, pues sí causan una relajación en ti, o sea, sí causan una situación como de tranquilidad y de estar como más a gusto. Es música que a lo mejor escuchas o para dormir o para relajarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, Nostalgia viene es una canción pegada junto con otra que hicimos y viene relacionada con esta situación bueno, para mí era la nostalgia de ir a casa de la abuela, de comer la comida que cocina la abuela, porque uh-huh. Mi abuela tenía muy poquito de haber fallecido. Después de esa canción, hicimos otra canción que se llama Halo, que se llama Halo, que era como el halo de luz, como de los angelitos, ¿no? O sea, como que el halo de la uh-huh. aureola y el halo de luz que está alrededor de los ángeles, ¿no? ¿Por qué? Porque esa canción habla del proceso que una persona lleva cuando un familiar o cuando alguien muy cercano fallece. Uh-huh. Es como que todo este proceso entre la aceptación y entre la negación y entre todo ese tipo de procesos que llevas, pues eso es la canción Halo, ¿no?
Wow. Y estaba muy curioso porque cuando la sacamos, cuando la grabamos, mucha gente pensó que era una canción de amor, entonces la empezaron a dedicar de que a sus parejas, y yo, bueno, o sea, no pasa nada. Digo, Y se morían las parejas, ¿no? y luego se morían, no sé cómo. No, no es cierto. No, pero era muy curioso porque, digo, por la interpretación que cada quien le puede llegar a dar, ¿no? A una canción. Y ya, pues grabamos unas cancioncitas con Rodrigo Montfort e hicimos un EP. Al EP le pusimos Por eso mira siempre al cielo. Y empezamos a moverlo poquito a poquito. Yo me acuerdo que yo en ese entonces tenía tanta hambre porque la gente lo escuchara que me salía al centro de la ciudad disfrazado de cosas así de astronauta o lo que sea, y regalaba sencillos o tocábamos así de que de repente, de que como tipo happenings y cosas así, para hacer ruido, o sea, para que la gente conociera el proyecto. Y nos pasó, o tuvimos la fortuna de que después de haberlo grabado, hicimos una maquila pequeña de discos y todo. Se vendieron los discos y cada año se estaba haciendo un evento que se llamaba el Rockcampeonato Telcel. Entonces, en el Rockcampeonato subí la canción de Halo, precisamente. Esa fue como que la canción que dije, bueno, esta, ya la subí. Y yo la verdad era de ese tipo de concursos de que manda un mensaje si te gustó la canción y de que por votos y demás, etc. Dije, no, yo nunca he sido popular, o sea, no va a pasar. no me van a escoger mi canción porque pues no conozco mucha gente que pueda estar mandando mensajes. Sí, en mucho de esto de los concursos es de que si llevas porras, si no llevas porras, cuántas paletitas vendiste, etcétera. Sí, y ya habíamos tenido con Adiós Saturno varias situaciones con concursos en los que, de hecho, llegamos a ganar un concurso y nos estafaron, o sea, era de que vender una cantidad de boletos para el evento y nosotros vendimos todos los boletos que nos dieron, ganamos el concurso y el concurso era irte de tour de que por todo el norte de la ciudad. Nos quedamos estacionados en el camión en el barrio antiguo, nunca salió porque el señor o la persona que hizo el concurso nunca le pagó al del camión. Ay, no. Entonces, sí, o sea, fue así como que, oh, santo cielo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces todos los que supuestamente habíamos ganado el concurso, porque habían sido 3 bandas, pues ya fueron así como que, pues vamos a la casa a hacer una fiesta o algo, porque pues, no vamos a salir. Sí. Que de consolación vamos a llevarnos todo esto y vámonos. Entonces ya hemos tenido experiencias de ese tipo. Digo, es diferente porque pues estás hablando de Telcel, pues ya es una compañía, ya es más formal, etcétera, etcétera. Y también por lo mismo yo decía, bueno, pues es que ya es más formal y todo, pues no tengo oportunidad. O sea, no es que no crea en mí, pero digo, ya es algo muy grande, ¿no? Yo sentí que era algo muy grande. Total, por azares del destino quedamos. Y fue así como nos mandaron un correo de repente, yo no lo podía creer. En ese momento nosotros no teníamos, o estuvimos ensayando con unas bandas, o sea, con unos músicos más bien, pero no teníamos banda. Entonces armé una banda para el Rockcampeonato porque no teníamos quienes nos ayudaran a interpretar la música. Y nos aventamos, hicimos ensayos como por un mes, el norte nos entrevistó, o sea, hubo un movimiento mediático muy padre con el proyecto y ganamos a nivel local. Y pasó algo bien curioso porque, como te platicaba al inicio, el primer disco que yo me compré en cassette fue El Rey de Café Tacuba. Y uno de los jueces era José Lo Rangel, el guitarrista de Café Tacuba. Wow. Y gracias a él fue que ganamos el Rockcampeonato local, porque a él le gustó mucho las canciones. Entonces terminó el concurso, lo ganamos, yo estoy emocionado porque no sabía ni siquiera qué estaba pasando y no me lo podía creer. Y después, cuando ya nos iban a dar la premiación, nos iban a dar un diploma de primer lugar y todo, me hablan del rock, o sea, me hablan la gente que estaba organizando y me dicen, oye, es que José Lo quiere hablar contigo. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? Sí, quiero hablar contigo. Entonces ya voy, espero en el backstage, están todos los de Café Tacuba, yo todo emocionado porque ¡qué locura! Soy súper fan de ellos, qué locura completa.
y ves así de que, pues ellos así como que tomándose o sea, comiendo así de que lechuguita y de que comiéndose una manzana, o sea, bien saludables todos, de que tomando agua, platicando así de que entre ellos, bien padre. Y me dice, Joselo, ¿tienes un disco? Y justo nos quedaban como 4 discos y yo, sí, tenemos un disco. ¿Puedo ir por él? Y me dice, no, manda a alguien para que vaya por él, quiero platicar contigo. No, está bien. Y ya empezó a platicar conmigo, que le había gustado mucho el proyecto, que le habían gustado mucho las canciones y todo. Y yo en las nubes no podía creer lo que estaba pasándome. Claro. Y y me dice, pues yo quiero que ustedes continúen. Faltan todavía otras etapas y puede que no continúen, ¿verdad? O sea, porque todo era por porcentajes, te daban una calificación. Se hace cuenta que nosotros habíamos sacado como 85, 86 de calificación. Y el siguiente concurso era en Puebla, creo. Entonces, si había 3 bandas de Puebla que sacaran más de 85, pues nosotros quedamos fuera. Claro. Se iba graduando por calificaciones. Total, pues yo no pude evitar decirle a Joselo, pues yo nada más te quiero decir algo, es irreal para mí o es como bien loco que yo me la pasaba escuchando en Carretera del Re de que fui a Tacuba y estoy platicando contigo aquí y tú estás escuchando ahora mi música, ¿no? Es como... Ay, sí. O sea, está súper fuerte esa experiencia. Total, pues fueron los demás concursos, yo pues todos al pendiente de cómo iban, de quién era el primer lugar, quién era el segundo. Llegaron ciudades fuertes, pues Guadalajara es una ciudad siempre bien fuerte con la música. Ciudad de México, Chihuahua estaba haciendo cosas y sigue haciendo cosas bien interesantes. Puebla también estaba como muy movido y demás, porque pues era un concurso a nivel nacional. Total, pues ya eligieron a las bandas y nosotros no quedamos para la final. Entonces, pues yo nada más mandé un correo diciéndole, ¿saben qué? Fue una experiencia de que inolvidable, muchas gracias por todo, nunca se nos va a olvidar, etcétera, etcétera, y me mandan un correo de regreso. Me dije, no, espérate, ¿por qué te estás despidiendo? Estuvimos deliberando los jueces y tomamos una decisión y queremos que ustedes también participen. Se iban a elegir 4 y de las 4 bandas decidieron elegir una quinta y fuimos nosotros. Ay, qué bueno. Entonces, sí, fue así como que, pero estuvo bien padre porque, o sea, era ya toda la experiencia de un músico profesional donde te ibas a ir, o sea, en avión te ibas a Guadalajara, gastos pagados, hotel así con almohadas de pluma de ganso y todo ese tipo de cosas, así de que todo el lujo y demás, entrevistas con todos los medios, con EXA, con todos los medios de comunicación que estaban cubriendo el rock campeonato y todo, ¿no? Y yo todavía no me lo podía creer porque decía, es que nosotros realmente no, o sea, vaya, yo hablé con uno de ellos, con uno de los jueces, y le dije, es que realmente nosotros pues no quedamos. Me dice, ustedes están aquí, ¿verdad? Y yo, pues sí, pues entonces sí quedaron, o sea, olvídate. ¿Sabes? O sea, no te preocupes por eso, ya te dijimos que sí quedaste, tú no te estreses, disfrútalo, vívelo y pues trata de ganarlo, ¿verdad? Está bien. Total, pues pasaron unos días, fue una experiencia bien padre porque tenían una parte donde los músicos te coachaban, te daban consejos del escenario, te decían cómo, oye, ¿sabes qué? Están muy separados, júntense más, interactúen un poquito, escuchaban tu música y te decían, ¿sabes qué? A lo mejor te daban como tips de producción y te daban así como muchas cosas, ¿no? Y cuando escucharon nuestra música, ya entró Daniel de la Gusana Ciega y Bones, el baterista de Hello Seahorse. Y Daniel, que también es una persona que yo admiro mucho musicalmente y líricamente y todo, dice, es que a ustedes no les, o sea, musicalmente, líricamente, a ustedes no les falta nada. Están muy bien, o sea, tienen aquí de que, pues, a un compositor. Y eso, o sea, eso realmente, pues, a mí sí me abrumó bastante porque... Pues una parte importante, supongo, de todo este proceso como creativo, como músico, es creer en lo que tú estás haciendo
Claro. Pero cuando una personalidad o cuando una persona que admiras mucho te lo dice, pues sí llega a un punto en el que te abrumas y dices, espérame, o sea, realmente sí es mi vida esto, ¿no? Ajá. Total, ya tocamos en la final, tocamos con Instituto Mexicano del Sonido, con Café Tacuba, con Hello Seahorse, estaban todos los medios encantados con toda esta situación de que el mijo, de que paz mental, porque yo ya había hecho todo el concepto del nombre y de esto y lo otro. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, sí está bien armado esa parte, ¿no? Tocamos, la primera canción no estaba, o sea, la gente no estaba acostumbrada, fue algo nuevo porque no estaban acostumbradas a que, pues digo, rock campeonato, ¿no? Es como, pues rock. Entonces, los grupos que estaban ahí de que, pues, súper ponchados y sonaban pues sonaban a Café Tacuba, sonaban a Molotov, sonaban a muchas bandas, que en ese entonces, pues ya tenían un gran prestigio. Y imagínate, o sea, toca una banda súper pesada, de que rock bien, o sea, rock bien hecho, rock a secas, y seguimos nosotros y salgo yo con un ukulele empezando nuestro set con una balada, básicamente con una balada. Entonces, había más o menos como unas 10,000 personas y todos abucheándome, o sea, fatal el asunto. Porque pues a quién se le ocurre, ¿no? O sea, sí, hay un contraste. Y todo el mundo está rockeando y tú empiezas con un ukulele de que... A endulzar aquí la situación. A endulzar a todo el mundo. Así que sales como el video de la abejita, vestido de abejita, bailando alrededor y demás. Pues como que no, ¿verdad? O sea, pues, qué contraste tan más fuerte. Y sí, cuando se acabó esa canción hubo un momento en el que yo ya me quería bajar al escenario porque nunca me había pasado una experiencia así. Es muy fuerte, es muy fuerte, sobre todo que estás en un concurso. Y viniendo del cielo, de que te están echando flores, ídolos y demás, y de pronto, órale, ruedo, y ¡qué fuerte! Sí, básicamente así pasó. Y sí ruedo porque nos tenían, haz de cuenta que te tenían como en un corral, se podría decir. Y dije, siguiente banda, vámonos. ¿Qué te daba miedo? Se nos va a meter uno. Estábamos vilmente así, como en un espacio al lado del escenario que parecía un corral. Mientras todos los artistas ya prestigiados pues estaban en sus camerinos y todo, ¿no? Y nosotros ahí en el corral, ¿no? De que órale, arránquense al gallinero. Total, se termina esa canción. Sí, dale, perdón. Se termina esa canción y la siguiente canción ya era más, de hecho traía una ondita, una vibrita así como medio Radiohead, ¿no? Entonces ya era un poquito más rockerilla. Dentro de la final nos pidieron hacer 2 canciones de nosotros, de nuestra autoría, y un cover. Pero todos los covers que eligieron eran covers de Caifanes, y eran rolas emblemáticas de Caifanes. Y a mí me toca, así como cosa hecha adrede, me toca una de las rolas más emblemáticas de todas, que es la de No Dejes Que. O sea, todo mundo conoce esta canción. Entonces yo decía... O sea, a uno les tocó de que, no sé, Miércoles de Ceniza, y Miércoles de Ceniza no es tan popular. A pesar de que es muy buena canción, no es tan popular como No Dejes Que. Sin hablar de karaoke, en todas partes te la encuentras. Sí, y, o sea, de los grupos, nada más a 2 nos tocaron rolas así súper emblemáticas. Que fue, a otro le tocó Afuera, que es otra rola también súper emblemática, y a mí No Dejes Que. Y se me puso pechita nada más de oír esas 2, el puro título. Sí, y la idea era reestructurar toda la canción y hacerla, o sea, versión mijo, ¿no? O sea, versión de nosotros. Entonces, pues yo la destruí completamente, pero nada más el riff del final o el riff del principio lo conservé. Para que la gente desde que, es esta canción. Entonces, terminamos de tocar la segunda canción, ya la gente como que nos abucheó menos y empecé a tocar inmediatamente y les dije, bueno, esta canción, si se la saben, cántenla, es una canción que conoce todo el mundo. Y empecé a tocarla y cuando empezaron a escuchar la letra, pues empezó a hacer así que todo el mundo a brincar y todo el rollo y demás. Se sintió tan bien de que empezara a ganarse el público.
Y ya se terminó y pues ya sí hubo aplausos y ya sí hubo una interacción mejor y todo el Claro, rollo. se enamoraron. Y ya medio así como que bueno, no estuvo tan mal y de que los comentarios en línea de que sí, al menos esa banda sí es original, los otros se parecen a imitación de otras bandas y... Claro. O sea, nos empezaron a florear de una buena manera, ¿verdad? Entonces yo estaba súper nervioso y súper acabado porque aparte se me ocurrió el día anterior, estaba la Feria del Libro en Guadalajara. Y yo soy súper fanático de los libros. Y aparte iban a tocar los tres y Café Tacuba juntos. Okay. Y yo dije, es que yo no me puedo perder eso, o sea, no me puedo perder eso. Entonces me di una desvelada épica el día anterior al evento. Devastado. Y eso afectó también mucho a la hora de estar en el escenario. Entonces, pues ya total dije, bueno, se hizo lo que se pudo, tratamos de hacerlo mejor. Y había una banda que se llama, creo que todavía acaban de sacar disco el año pasado, Un Día de Octubre. Y que nos hicimos, que también otra cosa bien padre de ese concurso es que todos los que estuvimos ahí nos hicimos amigos. O sea, todas las bandas fue así como que, no, y que cuando vayas a Monterrey, o cuando vayas a Puebla, o cuando vayas a Ciudad de México, o cuando vayas a Chihuahua, nos visitas y demás. Estuvimos en contacto muchos años, tratando inclusive de hacer colaboraciones y todo ese tipo de cosas. Eso fue una de las cosas muy padres que fue de ese rock campeonato. Y ganaron ellos. Nosotros quedamos alrededor del 4º lugar, más o menos. Órale. Pero después de eso, sí hubo varios, gente de Reactor, gente de otras partes que nos entrevistaron y todo, que nos dijeron, no, sigan echando ganas, ustedes pueden, su banda puede crecer, su banda puede hacer cosas, tienen canciones interesantes. Pero después, o sea, y Daniel de la Gusana nos dijo una cosa que a mí se me quedó muy grabada, que fue de que tienen que pensar en este tipo de concursos como una burbuja muy grande que ahorita está a punto de reventarse. Entonces cuando se reviente van a llegar a una nueva realidad. Necesitan foguearse más en el escenario, necesitan hacer esto, armar lo otro, tener más confianza, esto y demás, pero piensen en esto como una burbuja que va a tronar y los va a llevar de regreso a donde estaban, de cierta manera, ¿no? No se desanimen, sigan adelante, etcétera, etcétera. Pues haz de cuenta que nos dijeron lo contrario, ¿no? Haz de cuenta que nos dijeron, desanímense, ya no da nada. ¿Por qué? Y demás. Porque la banda ya no quiso continuar. O sea, fue así como que, bueno, estuvo muy bonita la experiencia, estuvo padre todo. Bye. Entonces, había oportunidades de hacer cosas en Ciudad de México y yo tuve, pues me dio temor, básicamente, realmente sí fue eso, me dio temor irme yo solo, aventurarme yo solo, porque decía, pues es que el peso de una banda, pues son todos sus integrantes, no nada más una sola persona. Y caí medio en depresión un poquito porque sí fue muy, muy grande esa burbuja y caí a la nada en realidad. Y fue empezar otra vez de cero, o sea, fue otra vez rascarle otra vez. Entonces lo que quise hacer, como yo había invertido mucho dinero para producir el disco, para maquilar el disco, para hacer todo eso, opté por mejor empezar a juntarme con proyectos que ya estuvieran hechos y yo hacerme parte de esos proyectos. Claro. Y así estuve muchísimos años. O sea, el proyecto de mi hijo se queda parado. Yo empiezo a tocar con muchas otras bandas, como músico invitado, como músico de planta. Ahora sí empiezo a sacar covers y me meto a bares, a Los Huesos y hacer y hacer lo otro. Y ya. Y una parte de mí decía, no, pues ya la verdad es que ya no va a volverme a pasar. O sea, ya no voy a volver a hacer música original. Ya nada más voy a estar tocando, voy a ser el de la guitarra que toca con tal persona, ¿no? O sea, el músico, o ese músico que toca con esta chica que canta muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasan en todo ese lapso, en todo ese tiempo, desde que se hizo el disco hasta el concurso, hasta toda esta situación, pues pasan 10 años que se cumplen, pues, este año.
Te estoy hablando entonces que fue... o sea, ahí le paraste al original un buen ratito, todos estos 10 años, ¿verdad? Ajá, o sea, le paré al original personal. Sí, yo quería preguntarte, originales. para ahorita que nos cuentes de cómo ha sido el regreso, pero tu proceso creativo, ¿cómo es? O sea, porque tú creas todo un concepto, creas una canción y luego te avientas otra que sí tiene que ver, por eso tuvo que ver lo de Halo, tuvo que ver lo de la canción esta de Cuna, o sea, tu proceso creativo, ¿cómo lo vives? Porque yo creo que cada artista tiene su forma de crear y su forma de encerrarse un rato en otra burbuja que es de voy a crear todo esto. El pintor, el dibujante, el escritor, el compositor, ¿tú cómo le haces? ¿Tú cómo lo vives? Pues la influencia principal yo creo que siempre ha sido personas como, curiosamente los dos se llaman David Bowie y David Byrne. Los dos tienen una construcción y es muy distinta la construcción que tienen los dos, pero yo creo que fue una mezcla de eso. Digo, obviamente no me puedo comparar con esos artistas que tienen, bueno, David Bowie ya falleció, pero que tiene pues toda esa carrera y todo ese prestigio y todo ese talento y demás, pero sí fueron una influencia en mí porque al principio, bueno, en mi hijo la idea era la letra, la emoción de la letra es la que hace el sonido. Es decir, si yo estoy hablando de nostalgia y estoy acordándome de mi infancia, por ende voy a usar elementos que sean de canciones para niños. Entonces, por ende, ya lo fui conectando a que, bueno, pues entonces va a ser una canción de cuna, por ejemplo. Y ya con la letra, por ejemplo, con la letra de Halo es que la construcción de la canción, por la melodía y todo, me gustaría que fuera una canción folk, me gustaría que fuera una canción cuyo elemento principal fuera un ukulele, porque el ukulele me transmite como esta dulzura o sea, para mí era como la dulzura del amor de mi abuelita, de la protección y de todo esto, y todo alrededor, pues, tiene otras capas de otras cosas, ¿no? Es una guitarra, una twang guitar, que es como tipo country y demás, y este tipo de elementos que nutrían como esa historia. Y que luego te llevan a la sensibilidad, ¿no? Yo creo que todo esto de cuerdas luego te lleva a mover fibras, literal. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, dentro de ese EP termina con una canción que se llama Vendrán lluvias suaves. Yo no sé tocar batería para nada, pero yo tenía el concepto de que Vendrán lluvias suaves tenía que ser una canción que tenía que ser como un poquito progresiva y o sea, de despertar un sentido completamente nuevo, porque vienes pues de una canción de cuna y luego una canción folk country y luego vienes de una canción que es como más alternativa y vas a terminar una canción progresiva completamente o lo más progresiva posible. Y la idea principal radica o toda la esencia de la canción radica en la batería, en realidad. Que la batería, yo le decía, basado en David Bowie, por cierto, yo le decía a Jera, el baterista, me encantaría o quiero que la batería suene como un reloj. Ya. O sea, como que el TikTok de un reloj. Entonces, no podría decirte específicamente cómo lo logró, pero él empezó de que... Ajá. Entonces, con la batería, porque la canción habla del final de la humanidad y del renacimiento de la naturaleza por sí sola, cómo brota la naturaleza por sí sola, porque Vendrán lluvias suaves está basada en un texto de un libro, de un cuento corto que forma parte de un libro que se llama Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Entonces, Vendrán lluvias suaves es una lluvia ácida que cae sobre los seres humanos, termina con la humanidad y la naturaleza sigue su curso, y platican los robots de la casa cómo esa naturaleza florece a través de una casa inteligente. Entonces, toda esa historia era, bueno, ¿cómo la construyo, no? Entonces, pues era como el tiempo se nos está acabando, entonces la batería era como súper importante y empecé a poner más capas dentro de eso y demás, y así fue como
surgió. Ajá. De hecho, yo siempre decía durante el proyecto de mi hijo que realmente yo no me consideraba un músico, sino un cuenta historias, un cuentacuentos. Ajá. Porque la principal base para mí para hacer las canciones era la tercera influencia, que era pues era Cricri, ¿no? Uh-huh. De que Gabilondo Soler, con esta cuestión de que te cuenta toda una historia, claro, y te lleva a través de una historia en sus canciones, ¿no? Personajes y todo a través de sus canciones. Entonces, eso era lo mismo que yo quería hacer, que a través de las canciones tuvieras como que esa historia, ¿no? Claro. Entonces, así fue como surgió ese proyecto y como surgieron esas canciones. Oye, y después de estos 10 años que estuviste así como en trabajando de hueso y trabajando con otros grupos y demás, y que fue como que se reventó esa burbuja que te dijeron y fue regresar a la realidad, ahora te pusiste a celebrar todo eso que sucedió de una manera muy especial, porque pues las redes han cambiado mucho, el mundo de la música ha cambiado mucho. Y entonces es lo que traemos ahorita, que por eso qué maravilla poder platicar contigo ahorita, que es el momento que acabas de lanzar algo. Cuéntanos qué fue lo que acabas de lanzar. Sí, pues primero quise cambiar el nombre del proyecto, porque mucha gente me dice, es que mi hijo está bien padre, es corto, es efectivo, o sea, todo el mundo lo conoce, o sea, vaya, es fácil de recordar, etcétera, etcétera. Pero el problema fue que en ese proceso un DJ se puso mi hijo también. Ya, de tribal. Entonces, y era de tribal. No, realmente independientemente del género que fuera, en realidad el artista es muy bueno, o sea, sí, sí, y empezó a salir en festivales y todo. Entonces fue tanto como el éxito de él, no que tanto que opacara, sino que la música que empezó a subir a Spotify, ajá, era, o sea, estaba en el mismo Spotify que el de nosotros. Entonces sí, era como, vas a escuchar de que música que no tiene nada que ver con lo que estamos buscas haciendo. Mi hijo y te sale él, pues ya con contraste ahí medio extraño, sí. Ajá, entonces, pues eso fue lo primero. Y lo segundo era de, bueno, es que quiero celebrarlo, precisamente como dices, cuando nosotros los lanzamos hace 10 años, pues Spotify no era tan popular, sí había de que, pues, Bandcamp y todos estos espacios donde podías publicitar tu música y que la gente la escuchara, pero el formato físico todavía tenía un cierto peso, ¿no? Entonces, nosotros únicamente lo sacamos en formato físico y agarramos una disquera de España, donde lanzamos el disco en digital por medio de Bandcamp, nada más, de las Islas Canarias, por cierto. O sea, no era así como que España, sino que las Islas Canarias así como que súper retirado y demás. Eso a mí me ayudó porque también, gracias a eso, estuve en un proyecto de un músico de las Islas Canarias haciendo una participación en una de sus canciones, en uno de sus discos, y vaya, pues, te abre el panorama bastante. Total, pues cambio el nombre del proyecto a Por Eso Mira Siempre al Cielo, que es un nombre enorme. Ajá. Pero yo decía, no me importa, si buscas Por Eso Mira Siempre al Cielo, nada más vamos a aparecer nosotros. Claro, sí. No va a haber ninguna banda tan loca como para ponerse ese nombre nomás porque sí. Entonces dije, bueno, pues no les des ideas a los reggaetoneros y a los raperos, porque mañana tienes uno igual. Ya sé. No los retes. No me estés retando. Me está retando. Mañana mismo. Mañana mismo. Ahí me tienes. A una amiga le pasó, sí le pasó, de que su proyecto se llama Felina y hay una reggaetonera que se llama Felina. Sí. Entonces sus canciones, que son así como muy sweet, de que pues están todas sus canciones y luego está una canción así de reggaetón, así bien duro, extremo. ¿no? Entonces, bien extremo. Entonces dices, ¿cuál Felina es? ¿Cuál Felina es? Sí. No te conocía. Está muy contrastante el estilo de mi amiga Felina. Exacto. Entonces, pues total. Muy bonito, me gusta. Por eso Siempre Mira al Cielo es muy bonito. El nombre del grupo está padre, del proyecto está padre.
Sí, digo, sí entendíamos que también hay, por ejemplo, hay un grupo que se llama No Te Va a Gustar, hay otro grupo, o sea, sí hay grupos que pueden extender su nombre y no tienen ningún problema. Aparte, digo, antes de eso, antes de los 10 años estuve en un grupo que se llama Pequeño Fénix, que todavía están haciendo música y todo. Y cuando grabamos un EP, una persona que estaba ayudándonos a grabar y todo, sí nos dijo, pues ¿quién los está esperando? O sea, cuando eres un proyecto independiente, al principio pues no hay una fecha de entrega de algún proyecto, no hay una fecha de entrega. Denle tranquilo, relájense, etcétera, etcétera. Yo decía, bueno, pues sí, o sea, quien lo vaya a escuchar, lo va a escuchar, ¿no? O sea, no importa el nombre que tengas en ese sentido, ¿no? En el sentido de que ya es un proyecto que ya tiene tiempo gestado. Mi conexión, ahí está. Entonces, pues dije, bueno, voy a celebrar los 10 años de Por Eso Mira Siempre el Cielo, y decidí las cuatro canciones principales que salieron en el EP en físico, hacerles una pequeña postal. Yeah. Sí, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, agarré Instagram, es una muy buena herramienta para descubrir diseñadores e ilustradores y pues muchos artistas puedes encontrar en Instagram, fotógrafos y demás. Y empecé a escribirles a distintos ilustradores mexicanos. Oye, quiero hacer un proyecto y necesito que alguien me ilustre un sencillo de Spotify. Y por lo general la respuesta era, nunca he hecho eso. Va. No, es como, me interesa porque es algo nuevo para mí. Pues bueno, yo pues te voy a pagar obviamente por tu trabajo. Además también pues de que no me cobres muy caro porque soy independiente, o sea, tampoco creas que tengo como que todo el dinero del mundo para estar gastando en eso. Claro. Total, pues lo que hice fue, empezando el año, quise ir lanzando sencillo a sencillo como se maneja ahora, de lanzar un sencillo, esperarte unos meses, lanzar otro sencillo y demás. Y nosotros teníamos una maldición horrible de que siempre queríamos hacer un video musical y siempre se quedaba parado por alguna cosa del azar del destino. Ahora, el primer video se paró porque el fotógrafo involucrado ya no quiso, o sea, fue así como que no, es que me voy a ir y ya no tengo tiempo. Gracias por participar. Luego la siguiente vez fue así de que, pues sí lo hago, pero nunca hizo nada, o sea, fue así como que sí, yo los ayudo. Ok. Se lo está imaginando todavía. Ajá. Sí, yo creo que todavía se lo va a estar imaginando, después de 10 años. Y el tercero se empezó a gestar, o sea, lo empezó a hacer y todo. Y no se concretó porque en ese momento... no me acuerdo qué pasó, creo que es que ese video se estaba haciendo en Ciudad de México y pasó, creo que fue lo del terremoto. Wow. O pasó alguna situación así fuerte que impidió, o sea, nos impidió la grabación y ya fue yo que dije, no, pues estamos alados, o sea, nunca vamos a sacar un video. Ay, no. Ajá. Entonces, con esa misma persona, hablando del aniversario de ese EP, de lo importante que fue para mí y para la gente que estuvo involucrada, le dije, oye, pues de pura casualidad, ¿tienes material todavía que utilizamos, que íbamos a utilizar para esas fechas y demás? No, que sí. Entonces, lo que él construyó, que el video es el video de Halo, que fue la canción que más resonó del disco, fue hacer una construcción de imágenes que se usaron, o gente inclusive, que estuvo en la grabación hace 8 años. Órale. Entonces tú ves el video, por ejemplo, sale una niña, que es mi sobrina, sale una niña chiquita de unos 6 años, 7 años, y luego la grabó otra vez actualmente y sale ahora la misma niña, pero ya en secundaria, en tercero de secundaria con 13, 14 años. Entonces todo el concepto se empezó a amarrar de ahí, de una situación de un antes y después, de toda esta construcción de los recuerdos, la imagen
de la portada del disco es una persona que está mirando al cielo y está sentado en un baúl. Ajá. Entonces, el concepto del arte pues tiene mucho que ver con toda esta cuestión de los recuerdos que guardamos. Entonces iba muy conectado también la idea del video. Y terminamos el video y para mí fue así como que ya terminé. Por fin. Ya, bye. Sí. Entonces, mucha gente me dice, no, porque bye. O sea, está resurgiendo, estás haciendo que la gente otra vez escuche la música. Mucha gente no la había escuchado. No lo dejes así de ya, Dios, que le vaya bien a mi hijo y que le vaya bien, por eso mira siempre el cielo. Y ya, te escucharon 100 personas y qué bueno, me escucharon 100 personas, a lo que sigue. Uh-huh. La gente se alteró un poco con esa parte. Los músicos que participaron me dijeron, oye, espérame, pero ¿por qué si lo estás celebrando y porque su ciclo ya se terminó? Entonces ya su ciclo ya ajá, es un cierre de ciclo, ya vivió 10 años, que creo que fueron bastantes. Y pasó algo muy curioso durante ese proceso de los sencillos y de las imágenes y todo, que empecé a escribir otra vez. Ya tenía muchísimos años que no escribía y empecé a escribir. Yeah. Entonces fue así como, me dio otra vez hambre, ¿no? Fue así como que, espérame, pues si ya voy a sacar cosas nuevas, ¿para qué me aferro a algo que ya está construido, que ya hice, uh-huh, y que fue parte de una época, ¿no? O sea, ya esa época ya pasó. Digo, no sé. Es una muestra de cuando se cierran ciclos, por más que hayan sido cosas muy importantes y muy valiosas, cuando se cierran así de manera digna, de manera honrosa, se abren otras puertas, ¿no? Ahora empezaste a componer otra vez y traes cosas nuevas y es una maravilla que lo hayas podido experimentar. Todo lo que te dijeron de la burbuja y ahora un regreso como el Fénix y todo esto, ¿no? Sí, que de hecho, por cierto, hablando del Fénix, Mike Volta significa de regreso. Ajá, ya. De vuelta, entonces sí tiene mucha relación. Me encanta. Con lo que dices, porque siempre he creído esa parte de que uno nunca, o sea, por más que te quieras alejar de las cosas que eres, siempre regresas como a casa, ¿no? Siempre regresas a las cosas que te nacen, que te hacen ser, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, el Mike Volta viene relacionado con que pues vivo en una espiral infinito donde siempre regreso a la música, siempre regreso a hacer algo con la música o a formar algo con la música porque es algo que es parte de mí. Claro. Entonces, como te digo, casi siempre tengo todo, o sea, sí trato de tener como una razón de ser para todo lo que le pongo nombre. Ajá, sí. Y total, pues en el proceso de que se está acabando esto, digo, claro, lo estoy promocionando, que la gente escuche lo que estábamos haciendo y demás, pues surge este nuevo proyecto en el cual mi idea inicial era hacerla de productor. Okay. Y yo creo que a lo mejor ya tengo suficiente bagaje como para empezar a producir, empezar a agarrar talentos y decir, mira, él tiene talento o mira, esta canción me la imagino para él, me encantaría componer una canción a esta persona o a esta banda, etcétera, etcétera. Entonces hice una canción que, por cierto, se llama Empezar de Cero. Okay. Y que va a ser el primer sencillo del nuevo grupo, del nuevo proyecto. Yeah. Y la idea de la canción partió de hacerle una canción a alguien más. Uh-huh. De yo producir la canción, de yo crear la música nada más y que otra persona la interpretara, que otra persona me ayudara a construirla y demás. Entonces fue tan a gusto nos sentimos como el proyecto que se empezó a formar los músicos, que yo empecé a escribir inmediatamente. Ensayamos una vez la canción y el siguiente ensayo ya traía otra canción. Es que escribí otra canción. Oye, pues, ¿qué onda? ¿De dónde las estás sacando? No, de 10 años que no estuve haciéndolo. De 10 años que no estuve haciendo nada. Que me pasé tocando las canciones de otros. Y cada vez que llegaba era una canción nueva y una canción nueva y una canción nueva y construimos alrededor de unas 12 canciones más o menos en un lapso de 3-4 meses más o menos. Cuando empezamos a regresar, no menos, cuando empezamos a regresar con todo esto de la pandemia, de que ya podíamos salir un poquito, fue cuando se empezó. Entonces tenemos como 2 meses yo creo que trabajando en eso. Yeah. Pero como ya son músicos muy experimentados,
que vienen de muchas bandas y toda su vida han tocado y demás, pues no batallas mucho en organizar y en hacer un nuevo proyecto. Claro. Lo sacan de volada, sí, lo sacan súper rápido. Y dije, bueno, me entró otra vez el gusanito de volver a grabar bien, de ir a un estudio, de toda esta situación. Pero dije, bueno, ya no soy la misma persona de antes, o sea, ya estoy más grande, fue hace 10 años, no tengo tampoco la misma libertad económica como para decir, va, hecho toda la carne al asador y vámonos, ¿no? Claro. Tienes que ser un poquito más meticuloso y un poquito más, a ver, espérame, para este mes nada más puedo gastar de que 2,000, ¿no? O sea, nada más puedo gastar esta cantidad. Entonces, estuve haciendo cuentas y vi todo lo que estaba haciendo y demás, y llegué a la conclusión de que no iba a grabar un disco completo, no iba a grabar las 14 canciones, 13 canciones que llevamos hechas, sino que iba a seleccionar 5. Yo voy a seleccionar 5. Y ya las seleccioné, ya están seleccionadas y todo, y ya empezamos a grabarlas hace unas 2 semanas. Mientras estábamos sacando canciones, estábamos produciendo cosas nuevas. El nombre del proyecto se cambió a Templo, sin la E, TMPLO. Órale, me encanta. Tomado de la otra vez, o sea, si hay un sentido y si hay un porqué. Para muchas personas, yo creo que la música es una clase de templo, es una clase de un lugar donde vas y te resguardas, donde vas y gritas, rezas, pataleas, te diviertes, o sea, haces de todo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con ese concepto de lo que significa para una persona la música en sí. Suena un poquito ambicioso y a lo mejor un poquito también ególatra que diga que mi proyecto es eso, pero la idea realmente es más basado en lo que significa para mí la música, ¿no? Claro. La música para mí sí es un templo, ¿no? Entonces es más como ese sentido. Y partimos también de que son lugares, sea religioso o no, son lugares donde se congregan personas de diferentes razas, de diferentes colores, de diferentes sabores, y musicalmente creo que siempre he sido una persona que tiene mucho bagaje de buscar sonidos distintos y demás. Entonces, por ejemplo, ¿qué suena de cero, Templo? pues es una sí, o sea, por ejemplo, pues Templo suena, pues es rock pop. Yo siempre lo defino como rock pop porque siento que ahorita, o es indie, porque siento que ahorita es una palabra que puede englobar como distintos sabores y colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Empezar de Cero, que es la primera canción, es rap. O sea, es rap es como tipo, o sea, podría decir que es un poquito medio R&B con rap e indie, ¿no? Es una mezclita ahí medio curiosa, ¿no? Y luego la siguiente canción es indie completamente, es rock pop. Y luego tenemos una canción de trip hop, que pues ahí ya saltas completamente. Luego tenemos una canción súper noventera, que es así como tipo Smashing Pumpkins, una ondita de ese tipo. Y terminamos con o sea, el EP va a terminar con una canción que es una balada, pero de esas baladas así de desamor. Onda Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y todo ese tipo de cosas. O sea, como una así para agarrar el tequila a gusto y cantarle a alguien. Para los descorazonados. Para los descorazonados, para decirles a alguien, ¿sabes qué? Pues ya se llama Adiós, ya es tarde, ¿no? Entonces digo, el título te lo dice todo, ¿no? Entonces, faltó Rocío Dúrcal diciéndolo, claro. Sí, hasta el título, todavía le pusimos adiós, y luego entre paréntesis, ya es tarde, cierra el paréntesis, ¿no? Así como que me encanta. Según nosotros, para dar un poquito más de impacto. Entonces, pues bien emocionados con ese proyecto, entramos al estudio, pues ya, el que nos va a producir va a ser el mismo que produjo el primer EP de mi hijo, que es Rodrigo Monfort. Ya precisamente ayer le mandé las baterías ya se grabaron en un estudio de la ciudad, en el estudio Increíble. Lo demás lo vamos a grabar en el estudio Igloo, que es el estudio de Bucho, de Rodrigo Monfort. Y estoy emocionado también porque
parte de las canciones ya están preproducidas por mí. Entonces Pucho va a ser productor también, pero ya está una construcción, o sea, ya no es nada más una maqueta, sino que ya hay orquestaciones y esto y lo otro, porque por ejemplo la tercera canción, la que es Trip Hop, termina con un cuarteto de cuerdas y con una situación completamente distinta a las otras, ¿no? Entonces sí están un poquito más pensadas. El EP se va a llamar Señales, basado bueno, principalmente se lo puse por mi hijo. Mi hijo no se comunica verbalmente, comunica por señales. Entonces tiene mucho que ver, y una canción que viene en el disco se la escribí a él. Entonces, quise como darle todo el sentido a eso, que aparte también va muy de la mano las letras con ciertos tipos de señales, ¿no? Se puede decir de que pues, empezar de cero es una señal de te doy la mano y vamos a intentarlo, vente, ¿no? O sea, te estoy dando la señal de vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Por ejemplo, Amor ya es tarde, pues obviamente que es el último track, ¿sabes qué? Pues te estoy dando la señal súper clara de que ahí te ves, ¿no? Entonces tiene ciertos contrastes también en temáticas, pero tiene la línea completa de las 5 canciones de cierto tipo de señales, ¿no? O sea, qué maravilla, porque aparte va a reflejar 10 años de experiencia que fueron juntando, ahora sí que por separado a cada quien, y ahora los nuevos integrantes y todo esto de este nuevo proyecto, y que se va a sonar muy diferente a lo que estaba sonando hace 10 años. Es una maravilla y creo que tu talento lo merece. ¿Algún consejito que quieras darle a los músicos nuevos, a la chaviza que se quiere dedicar a ser rockero, que quiere ser reggaetonero, que quiere ser felina? ¿Qué se necesita según tu experiencia que tú viviste toda esta montaña rusa? Pues yo creo que una de las cosas principales sí es no nada más de dientes para afuera decir que crees en lo que estás haciendo, sino sí realmente creerlo, porque siempre vas a tener experiencias de todo tipo y siempre va a haber gente que te apoye, siempre va a haber gente que te empuje, pero si tú no crees en lograr o en estar en ese camino, pues vas a batallar un poquito más, o vas a estar atorado con algo, o a veces te vas a frustrar y vas a decir, ya hasta ahí llegué. Pues que se dediquen, siempre es importante hacer ejercicios de composición a los que quieren ser compositores. Yo no todavía sigo sintiéndome que soy más un cuentacuentos que un compositor, pero creo que lo esencial está ahí en que no trates, o sea, está bien conocer lo que hacen las demás personas e inspirarte en lo que hacen las demás personas, pero también está bien saber cuál es tu fortaleza, y creo que eso es lo que más me ha ayudado, el saber que, por ejemplo, no sé, yo no soy un músico súper virtuoso como mucha gente que conozco y admiro, pero sí sé que puedo usar las herramientas que tengo para darle sentido a una canción o para darle un énfasis a algo, y eso es como mi fortaleza, ¿no? O sea, ver cuál es tu fortaleza. Mi fortaleza es contar historias, entonces en base a la historia la envuelvo en música y ya puedo, de cierta manera se podría decir, competir o mostrar más bien mi concepto o mi idea o la creatividad que está surgiendo en mí en ese momento. Hay gente que sí, que a lo mejor lo suyo es más la técnica, se podría decir, el ser una persona muy técnica en su instrumento o en su composición incluso, y es bien válido, ¿no? El saber que está todo ese espectro también está bien padre, porque mucha gente dice, pues yo quiero tocar para 10,000 personas, o nada más quiero tocar en festivales, o nada más quiero tocar en ese tipo de cosas. Pero también hay gente que a lo mejor nos podemos dedicar más a tratar, al menos a tratar de generar experiencias, ¿no? Generar como más un sentido de experiencia en una persona, que a lo mejor nada más van a ser 10, a lo mejor 100, a lo mejor 1000, no lo sabemos, pero que sí cause de cierta manera como un estrago, ¿no? De que, espérate, esto suena diferente por esto. O sea, sí es rap, pero suena diferente porque tiene este elemento
que no se usa normalmente. Claro. O cosas así. O músico de estudio, o tocar en otras bandas, que no tiene nada de malo tocar música de otras personas. Yo me divertí mucho, aprendí muchísimo y admiro muchísimo a todas las bandas con las que formé parte y estuve siendo parte de. De hecho, también Carla Cruz acaba de lanzar, que yo estuve siendo músico de ella un tiempo, acaba de lanzar una canción que se llama Elefantes, que está buenísima. Uh-huh. Yo la escuché y dije que está súper padre tu canción, muchas felicidades, ¿no? O sea, no tiene nada de malo tocar canciones de alguien más, porque también a veces sí hay personas que de repente es como que no, yo nada más voy a tocar lo mío, o yo nada más voy a tocar este género, y creo que también es eso, el último consejo que podría dar es abre tu mente, abre tu panorama a los géneros musicales, porque yo siempre he dicho y me ha quedado muy claro que de todos los géneros musicales, de todos, hasta el que dices, no lo escucho, puedes sacar algo rescatable. Un beat, un sonido, un instrumento, alguien que lo está haciendo diferente, etcétera, etcétera. Es como todo mundo admira o puede llegar a admirar al baterista de Pesado, por ejemplo. Es buenísimo. No importa el género que toque, él es un baterista muy completo. Y hay gente de todas partes, de todos géneros, que lo admira por lo que es como músico, ¿no? Claro. Qué maravilla, pues Mike. Que abran su mente, ¿no? Qué maravilla poder pasear contigo a través de todo este viaje que has tenido a lo largo de tu trayectoria con la música, con el arte. Creo que es muy importante eso también, amar el arte, amar la música, porque te lleva y te trae, la música te lleva y te trae y es la que manda, y es la que te mueve. ¿Alguna otra cosita quieras agregar? No, pues más que nada, muchas gracias por la invitación. Yo puedo hablar largo y tendido de la música de aquí a... Oye, hay que seguir haciendo para las nuevas presentaciones de Templo y todo esto, ya saben, lo van a ver aquí al Mike. Ya es de la casa. Sí, no, hay muchas cosas que podemos hablar de la música, pues de las bandas de aquí de Monterrey, de todo lo que ha pasado desde que a mí me tocó experimentarlo, y de antes de eso, que me acuerdo que escuchaba grupos de Monterrey pues en YouTube, en Bandcamp, en todos estos espacios, y luego verlos en vivo o compartir escenarios con ellos, o que te dieran algún tip o cosas así, pues son experiencias que te quedan para siempre. Y pues muy agradecido por estar aquí, y nada, pues ojalá tengan la oportunidad, las personas que nos están escuchando y viendo, de escuchar el material de mi hijo, de Por Eso Mira Siempre el Cielo, y pues ojalá, y si les gusta, que esperen lo nuevo de Templo, que viene bien diferente, pero yo entiendo y sé que creo que les va a gustar mucho, porque tiene mucho saborcito, y aparte las colaboraciones que tiene, que va a tener el disco, van a estar muy buenas. Les voy a poner las redes sociales y todo lo que me pases de datos para que puedan consumir tu música, todo lo de mi hijo, y para que puedan estar al tanto de las novedades de Templo y de lo tuyo y de todos los proyectos que saques. Va. Te comprometo para que próximamente hablemos de todo esto de música regia y demás. Pronto nos vemos aquí, ¿eh? Muchas gracias, Mike. Encantadísimo. Claro que sí. No, hombre, gracias a ti. Nos vemos. Muchas gracias, pronto. Alex. Un Que abrazo. estés muy bien. Cuídate. Bye. A lo lejos te vi, y volví a sonreír. No quedaba nadie más aquí que tú y yo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. La música y redes sociales de Mike Volta las puedes encontrar en la caja de información. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.